Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Y sí, lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida amorosa y el éxito de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de este vídeo lo dice todo, la felicidad de Hande Erçel es por Kerem Bürsin. El éxito revelado. Romance. Drama. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los entresijos de esta relación, analizar su impacto en sus carreras, y por supuesto, vamos a comentar sobre todos esos rumores, esos momentos icónicos y, por qué no decirlo, ese poquito de drama que siempre aderezan las historias de amor en el mundo del espectáculo. Antes de que empecemos a chismear, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, series turcas, noticias de farándula y mucho más. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo. Gracias. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos resonaron en todo el mundo. La química entre ellos en la serie Love is in the Air fue innegable, explosiva, magnética. ¿Y saben qué? Esa chispa que veíamos en pantalla, ese amor que se profesaban Eda y Serkan se trasladó a la vida real. La confirmación de su romance fue un bombazo. Los fanáticos enloquecieron, las redes sociales explotaron, y el mundo entero se rindió ante la pareja. ¿Cómo no iban a hacerlo? Eran guapos, talentosos, exitosos, y sobre todo, se veían profundamente enamorados. Era el cuento de hadas moderno que todos queríamos ver. Pero, ¿qué fue lo que hizo que su relación fuera tan especial? ¿Fue solo la química en la pantalla? No, creo que hubo mucho más que eso. Hande y Kerem desde el principio se mostraron como personas auténticas, reales, con sus virtudes y defectos. Se apoyaron mutuamente, se impulsaron en sus carreras y, algo muy importante, demostraron que la felicidad, la verdadera felicidad, es algo que se construye día a día. Analicemos un poco el impacto de su relación en sus carreras. Antes de Love is in the Air, ambos ya eran figuras reconocidas en Turquía, pero esta serie, y su relación, los catapultaron a la fama internacional. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, ya era una estrella en ascenso, pero el papel de Eda YLDZ la convirtió en un ícono. Su Instagram explotó, las marcas se peleaban por tenerla como imagen, y sus fans la seguían a cada paso. Kerem, por su parte, con su atractivo físico y su versatilidad como actor, ya era querido por el público, pero el personaje de Serkan Bolat le dio la oportunidad de demostrar su talento a una audiencia más amplia. Su éxito se tradujo en nuevos proyectos, en más reconocimiento y en una consolidación de su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. La relación, de alguna manera, fue un trampolín para ambos. Se apoyaron, se inspiraron y, sin duda, se beneficiaron mutuamente del éxito del otro. Fue una especie de win-win en todos los sentidos. Pero, como en toda historia de amor, también hubo sus altibajos. La presión mediática fue intensa. Los paparazzis los perseguían constantemente, los rumores sobre su relación eran incontables, y las redes sociales se convertían en un hervidero de especulaciones. Tuvieron que aprender a lidiar con todo eso, a proteger su intimidad y a mantener la calma en medio del caos. Y por supuesto, no podemos olvidar el drama. Como toda relación expuesta al ojo público, hubo momentos de tensión, de distanciamiento y, finalmente, de ruptura. Los medios de comunicación especularon sobre las causas, los fans sufrieron, y el mundo se preguntaba qué había pasado. La separación inevitablemente generó tristeza, pero también respeto. Hande y Kerem demostraron madurez al afrontar la situación, y aunque ya no estén juntos como pareja, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la felicidad de Hande Erçel? ¿Fue Kerem Bürsin la clave de su felicidad? La respuesta no es tan sencilla. La felicidad es un concepto muy personal, muy subjetivo. Depende de muchas cosas, del amor, del éxito profesional, de la salud, de la familia, de los amigos y, por supuesto, de la propia actitud ante la vida. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin, en su momento, aportó muchísima alegría y felicidad a la vida de Hande.
Le brindó amor, compañía, apoyo y sobre todo, la oportunidad de experimentar un romance apasionado y lleno de magia. Juntos vivieron momentos inolvidables, crecieron como personas y se dejaron llevar por ese sentimiento único que es el amor. Después de su separación, Ande ha continuado su camino. Sigue trabajando en su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando que es una mujer fuerte, talentosa e independiente. Su felicidad, como la de cualquier persona, no depende de una sola persona, sino de muchas cosas. Está construyendo su propia felicidad, con sus propias decisiones y con su propia fuerza. Y Kerem, por su parte, también ha seguido adelante. Ha seguido trabajando, desarrollando su carrera y seguramente buscando su propia felicidad. Ambos han madurado, han aprendido de la experiencia y han seguido adelante con sus vidas. Analicemos un poco más a fondo la influencia de la relación en su carrera. La popularidad de la pareja fue sin duda un factor clave en el éxito de Love is in the Air. La química entre ellos era el motor de la serie, el ingrediente secreto que la hacía irresistible. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, pero también de Hande y Kerem. Era difícil separar la ficción de la realidad. La serie, a su vez, les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Hande, como mencioné antes, se convirtió en un ícono de la moda, en imagen de marcas de renombre y en una actriz cada vez más solicitada. Kerem, por su parte, consolidó su posición como uno de los actores más importantes de Turquía, con una base de fans sólida y un reconocimiento internacional. Incluso después de su separación, el legado de su relación perdura. Los fans siguen recordando con cariño los momentos que compartieron, las entrevistas que dieron, y las muestras de afecto que se dedicaron públicamente. Su historia de amor, a pesar de su final, sigue siendo una fuente de inspiración y de ilusión para muchos. Pero no todo fue color de rosa. La intensa exposición mediática también tuvo sus inconvenientes. Los paparazzis los perseguían, los rumores sobre su relación eran constantes y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Tuvieron que aprender a lidiar con la presión, a proteger su intimidad y a mantenerse firmes ante las críticas y las especulaciones. El drama, por supuesto, también estuvo presente. Las peleas, los desencuentros, las especulaciones sobre infidelidades y, finalmente, la separación, fueron noticia en todo el mundo. Los fans sufrieron, los medios de comunicación especularon y el mundo se preguntaba qué había pasado. Sin embargo, a pesar de todo, Hande y Kerem demostraron madurez y respeto. Afrontaron la situación con dignidad y, aunque ya no estén juntos como pareja, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. En cuanto al futuro, Hande y Kerem siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Hande está trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y, seguramente, buscando la felicidad en todos los ámbitos de su vida. Kerem, por su parte, continúa desarrollando su carrera, buscando nuevos desafíos y, por supuesto, también buscando su propia felicidad. Y es que, al final del día, la felicidad es una búsqueda personal. No depende de una sola persona, sino de muchas cosas, del amor, del éxito profesional, de la salud, de la familia, de los amigos y sobre todo, de la propia actitud ante la vida. La historia de Hande y Kerem nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede ser mágico, que puede transformar nuestras vidas y que puede ser una fuente inagotable de felicidad. También nos enseña que las relaciones, incluso las más hermosas, pueden tener sus altibajos y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero sobre todo nos enseña que la felicidad es algo que se construye día a día, con nuestras propias decisiones, con nuestra propia fuerza y con nuestra propia actitud ante la vida. Y aquí es donde entramos en el análisis de la relación en el contexto del éxito. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air fue un catalizador para el éxito de la serie. Su romance fuera de la pantalla solo intensificó el interés del público, transformando el fenómeno en algo aún más grande. Los fans se sentían parte de su historia, invertidos emocionalmente en su felicidad y, por extensión, en el éxito de sus carreras. Este fervor se tradujo en un aumento masivo de seguidores en redes sociales, contratos publicitarios lucrativos y un reconocimiento internacional que impulsó aún más sus carreras individuales. La relación les proporcionó una plataforma para crecer profesionalmente y ambos supieron aprovecharla al máximo. Ahora hablemos un poco sobre los rumores y especulaciones que siempre acompañan a las celebridades. La vida amorosa de Hande y Kerem no estuvo exenta de ellos.
Desde supuestas infidelidades hasta planes de matrimonio, pasando por peleas y reconciliaciones, la prensa y las redes sociales no dejaron de especular sobre su relación. Aunque la mayoría de estas historias eran infundadas, contribuyeron a crear un ambiente de expectación y morbo alrededor de la pareja. Los fans se mantenían al tanto de cada movimiento, cada like, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre el estado de su relación. Esto, por supuesto, también tuvo sus consecuencias. La presión mediática constante, la falta de privacidad y la exposición a críticas y juicios afectaron, sin duda, a la pareja. Tuvieron que aprender a lidiar con la situación, a proteger su intimidad y a mantenerse fieles a sí mismos. En cuanto al drama, como ya mencionamos, la separación fue un momento muy doloroso para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, apoyo y especulación. Los medios de comunicación intentaron analizar las causas de la ruptura, buscando culpables y generando aún más drama. Sin embargo, Hande y Kerem supieron afrontar la situación con madurez y respeto. Evitaron caer en el juego de la prensa, mantuvieron el silencio y se centraron en sus propios caminos. Demostraron que a pesar del dolor, es posible mantener la dignidad y el respeto mutuo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? La relación entre Hande y Kerem fue mucho más que un simple romance. Fue una historia de amor que cautivó al mundo, que impulsó sus carreras y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Fue un ejemplo de cómo el amor, el éxito y el drama pueden coexistir en el mundo del espectáculo. Y en última instancia, la felicidad de Hande Erçel y la de Kerem Bürsin es un reflejo de su propia resiliencia, de su capacidad para superar obstáculos y de su búsqueda constante de la felicidad. Así que, en resumen, hemos hablado de la química explosiva entre Hande y Kerem, del impacto de su relación en sus carreras, de los rumores y el drama que los rodearon, y de la importancia de la felicidad personal. Hemos analizado cómo su romance en la vida real alimentó el éxito de Love is in the Air, y cómo esta serie, a su vez, catapultó sus carreras a nivel internacional. Hemos explorado los desafíos que enfrentaron, como la presión mediática y la falta de privacidad, y cómo lograron mantener la dignidad y el respeto mutuo. Hemos visto cómo su historia de amor, a pesar de su final, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un placer compartir con ustedes este análisis. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.